¿Alguien que me haya comprendido? Sí se escucha. Bueno, antes de empezar la clase le quiero hacer algunos comentarios. La clase pasada, la clase virtual pasada, tuvimos algún inconveniente. Se nos cortó la comunicación 2 veces, así que tuvimos que interrumpir. Por eso cambiamos de plataforma. Teóricamente esta no se tiene que cortar, pero teóricamente. Así que si se corta, bueno, ustedes van a recibir un mensaje. Yo me vuelvo a conectar y bueno, vamos a ir trabajando como podamos, ¿no? Bien, voy a compartir una pantalla. ¿Están viendo la pantalla que dice estimación de la varianza de una población? Sí se ve, profesor. Se ve, bueno, entonces largamos la clase a partir de acá. Bueno, nosotros hasta el momento hemos estado, a ver un poquito, un segundito. Un segundito. Un segundito. Se me trabó todo acá. Entonces vamos a compartir de vuelta. Ahí está. Entonces, lo que vamos a ver hoy es estimación de la varianza de una población. En las clases anteriores nosotros habíamos visto toda la teoría y la práctica de cómo poder estimar mediante intervalos de confianza la media de una población y la proporción de una población. Y vimos que cuando se trata de estimar la media de una población, hay varias posibilidades. Hay varias posibilidades, como ser que la población de la cual se toma la muestra tenga distribución normal, con varianza conocida, normal sin varianza conocida, en fin, todos los casos que vimos. Entonces, lo que nos queda ahora es ver cómo se puede estimar la varianza, que es otro de los parámetros que nosotros con el que habitualmente trabajamos, ¿no? Se puede estimar cualquier parámetro poblacional, solo que nosotros nos vamos a remitir a estos tres, a la media, a la proporción y a la varianza de una población. Entonces, en la unidad 1, cuando nosotros vimos las medidas descriptivas numéricas, habíamos visto que las medidas descriptivas numéricas se podían clasificar como de posición o localización, de dispersión, etcétera, etcétera, ¿no? De asociación, etcétera. También habíamos dicho que cuando nosotros tratamos de describir un conjunto de observaciones mediante una medida de centralización, una medida de posición, y solamente hacíamos eso, el análisis o la descripción del conjunto de datos estaba incompleto. Porque habíamos dicho que cuando nosotros calculamos la media de la población, por ejemplo, tendríamos que completar el análisis con alguna medida de dispersión que mida lo disperso que está, justamente por eso se llama medida de dispersión, los dispersas que están las observaciones respecto de ese valor central. Y habíamos visto que hay varias medidas de dispersión, como por ejemplo la amplitud, la varianza, el coeficiente de variación, etc. De todas esas, nosotros vamos a ver la varianza porque es una de las más utilizadas, ¿no? Como dice acá, existen varias medidas de dispersión que pueden utilizarse con este objetivo, o sea, de completar el análisis que se hizo con una medida de localización. Una de las más utilizadas es la varianza poblacional, sigma cuadrado, que ustedes ya la conocen. La varianza poblacional es un parámetro y por lo tanto debe ser estimado. Debe ser estimado.
no se conoce. Entonces, justamente el objetivo de esta parte de la clase es ver cómo podemos estimar la varianza poblacional. Pero antes de eso tenemos que hacer un par de definiciones. Vamos a tener que definir una nueva distribución de probabilidad y una nueva variable aleatoria. Así, por ejemplo, cuando nosotros estimamos la media de una población, habíamos definido una variable aleatoria que era la variable aleatoria media muestral, que tenía ciertas propiedades. Y a partir de la media muestral nosotros pudimos hacer estimaciones de la media poblacional. Y esa media muestral podía ser descrita por una distribución de probabilidades. La distribución normal en algunos casos, la distribución T en otros casos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir una nueva distribución de probabilidad, un nuevo modelo de distribución de probabilidad, ver cuáles son sus propiedades y a partir de sus propiedades ver cómo podemos utilizar esa nueva distribución de probabilidad para hacer estimaciones sobre la varianza de la población. Ese es el objetivo de la primera parte de la clase. Entonces, como dice, definimos un nuevo modelo de distribución de probabilidad para variables aleatorias continuas. Y esa distribución de probabilidad se llama chi cuadrado, CHI cuadrado. Es la más exótica, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a partir de una definición. Se dice que una variable aleatoria X tiene distribución chi cuadrado, así se llama, con K grados de libertad, si su función de densidad es esta función que está acá. Bastante compleja, como ustedes pueden ver. Porque además de K sobre 2, la función de gamma, o sea, es bastante compleja. Como pueden ver, ustedes el modelo de distribución de probabilidad para la variable aleatoria X que tiene distribución chi cuadrado. Eso es informativo simplemente, porque en realidad no vamos a utilizar esta función de densidad para los cálculos que nosotros vamos a ver más adelante. Así como no utilizamos la distribución normal, ni utilizamos la distribución T, es decir, la definimos y al final nos quedamos con sus propiedades, que son lo que nos interesa. Es decir, cuando nosotros vamos a calcular una integral, digamos, de esta función, esto rebasa absolutamente los objetivos de este curso. Entonces lo que vamos a hacer es ver las propiedades, las que sí nos van a servir para los estudios que vamos a hacer, para ver cómo se puede utilizar esta densidad de probabilidad para estimar la varianza de la población. Entonces, como digo, la dificultad matemática que tiene esta función nos permite ver cuáles son las propiedades. Lo que sí vamos a listar, la Otto se encargó de ver cuáles eran las propiedades, nosotros vamos a utilizar el trabajo que hizo alguna otra persona, ¿no? Y ese trabajo lo vamos a resumir en lo que nosotros llamamos las propiedades que tiene esta distribución de probabilidad. Entonces, la primera propiedad dice que si una variable aleatoria tiene distribución chi cuadrado, entonces x es mayor o igual a 0. Es decir, cuando nosotros vimos la distribución normal, vimos que x podía tomar valores desde menos infinito a más infinito, cualquier número real. En este caso, los valores de la variable aleatoria están definidos a los valores reales no negativos, o sea, puede ser 0 o positivo, los valores que tome la variable. Un segundito, voy a ver una cosita acá. Vamos a abrir la pizarra. Es decir, antes, para la distribución normal, o la distribución T, nosotros podíamos tomar, si tenían, por ejemplo, la distribución normal, X podía tomar valores desde menos infinito a más infinito. Por supuesto, son valores teóricos. Más infinito se podía tomar desde 0 hacia la derecha cualquier número real y desde 0 a la izquierda cualquier número real. En el caso de la distribución chi cuadrado, los valores de la variable están no resumidos, están limitados a ser desde 0 a más infinito. Es decir, 0 o valores positivos, nunca valores negativos. Bien, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es que si las imágenes de cada uno de los valores de x, posibles valores de x, siempre son positivas. Es decir, yo tomo cualquier valor x mayor o igual a 0, lo reemplazo acá, hago todos los cálculos
pertinentes y siempre voy a obtener una imagen positiva. Positiva. A ver un poquito, hasta que me acostumbre gente con esto. Es decir, que los valores, vamos a borrar esto, vamos a utilizarlo. Que si sobre este eje vertical nosotros anotamos los valores de f de x, siempre están por encima del eje horizontal, los valores de x, de f de x, ¿no? De la imagen, de las imágenes. Entonces, esa es otra propiedad. Otra propiedad que tiene la distribución chi cuadrado es que, esta no la utilizamos mucho, nada la vamos a utilizar, es que el valor medio esperado es igual a los grados de libertad y la varianza es 2 veces los grados de libertad. Esta propiedad la enuncio, pero en realidad no la vamos a utilizar. Esta sí. Ustedes recordarán que vamos a tomar, por ejemplo, la distribución T. La distribución T, cuando nosotros la graficamos, habíamos visto que tenía distribución en forma de campana, era simétrica en forma de campana, centrada en cero y, como dije, simétrica. En este caso, la cosa cambia. El gráfico de la densidad de probabilidad de una variable aleatoria que tiene distribución chi cuadrado es simétrico a derecha. Simétrico a derecha. Es decir, si nosotros tuviéramos que graficar, f de x, el gráfico no sería simétrico, sino que es una cosa que podría ser así. Sesgado a la derecha. Y hay una distribución chi cuadrado para cada grado de libertad que nosotros podamos considerar. El concepto de grado de libertad ya lo vimos en la clase pasada. Y hay una distribución chi cuadrado para cada grado de libertad. Entonces, en la filmina que viene, vamos a ver algunas distribuciones chi cuadrado con distintos grados de libertad. La azul tiene 8 grados de libertad, ven que es aplanada, a medida que aumentan los grados de libertad, la curva tiende a aplanarse. La marroncita, esta o naranja, no alcanzo a ver muy bien, tiene 4 grados de libertad. Y la más empinada, esta violeta, tiene 3 grados de libertad. A medida que disminuyen los grados de libertad, se hace más puntiaguda la gráfica de la densidad. A medida que aumentan los grados de libertad, se hace más aplanada. Pero siempre, como ustedes ven acá, esto es 0 y esto son valores positivos. Siempre la gráfica está confinada al primer cuadrante de un sistema de ejes coordenadas. Y los valores de imagen siempre positivos. Si la gráfica nunca puede cruzar el eje horizontal. La otra propiedad que tiene, y esta la hereda, digamos, de cualquier función de densidad de probabilidad, es que la integral entre 0 y más infinito de f de x diferencial de x igual a 1. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros consideramos todos los valores posibles de la variable, desde 0 más infinito, y calculáramos como sea la integral entre 0 y más infinito de f de x, de la densidad chi cuadrado, por diferencial de x, esto nos va a dar 1. Lo que nos está diciendo que el área bajo la curva y el eje horizontal es 1. Eso es una propiedad, digamos, de cualquier densidad de probabilidad. Otra propiedad que tiene la densidad de probabilidad es que, a ver un segundito, hasta que me acostumbro a usar esto. Si quisiéramos calcular la probabilidad de que x, que es una variable aleatoria que tiene densidad de probabilidad chi cuadrado, esté comprendida entre los valores a y b de la variable, lo que tendríamos que hacer es calcular esta integral, en donde f de x es la función de densidad chi cuadrado. Y como sabemos, esta probabilidad es equivalente a áreas. Es
¿sí? Lo que nos está diciendo esa propiedad es que si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, vamos a tomar dos valores arbitrarios de la variable, ¿no? A y B, y quisiéramos calcular cuál es la probabilidad de que X, que es la variable aleatoria que tiene distribución chi cuadrado, caiga en este intervalo, lo que tenemos que hacer es calcular el área comprendida entre la gráfica de la función, esta área que está acá. La gráfica de la función, el eje de los valores de la variable y las rectas verticales trazadas por A y B. Eso se calcula, o debería calcularse, haciendo la integral entre A y B de f de x por diferencial x, en donde f de x es la función de densidad chi cuadrado, ¿no? Y esto nos da la probabilidad de que el valor de la variable esté entre B y A. Esta probabilidad nos da el área que nosotros estamos considerando. Ven que hay cosas que son similares a cualquier densidad de probabilidad y otras particulares para cada una de las variables que estamos considerando. Bien, calcular áreas por integrales es imposible. Entonces lo que nosotros tenemos son tablas de probabilidades, o tablas que nos dan las probabilidades de variables aleatorias que tienen distribución chi cuadrado. Una de esas tablas es la que yo le muestro acá. Es muy parecida a la que nosotros levantamos en el aula virtual, ¿no? Tiene algunas diferencias, pero son minúsculas. Le voy a mostrar cómo se utiliza la tabla. Se utiliza de la misma manera que la tabla de la distribución T, es exactamente igual, solo que estamos hablando de otra distribución de probabilidad. En primer lugar, lo que nos da esta área, esta tabla son áreas acumuladas. Y si yo, lo que no, a ver, para poner, acá está, lo que nos da, no sé si alcanzan a ver, pero está muy chiquito, vamos a ponerlo más grande. Nuestra tabla, hay otra tabla, no quiere, por eso digo nuestra tabla, no que todas las tablas sean iguales. Si esta es X, y digamos que esta es la gráfica de la densidad. Si esto, por ejemplo, es el valor, qué sé yo, X0, lo que nos da, o sea, lo que se evalúa, el resultado que nos devuelve la tabla es la probabilidad de que X menor o igual a X sub 0. Esa probabilidad acumulada, esta área que está acá. Hay otras que trabajan al revés, que nos dan esta área que está acá, pero son más complicadas de utilizar. Estas son las más sencillas. Y, digamos, sigue la historia de la distribución T y muy parecida a la distribución normal estándar. Entonces hay que tener en cuenta que nuestra tabla lo que acumula es, lo que nos da como resultado es probabilidad acumulada. Acá se ve chiquitito, pero se ve, ¿no? Bien, la tabla, como les dije, es parecida a la de la distribución T-Student. En la primera columna tenemos los grados de libertad de la variable y en la primera fila tenemos el área acumulada por cada uno de estos valores. O sea, lo que nosotros tenemos en el cuerpo de la tabla son los valores de la variable. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una variable aleatoria que tiene distribución chi cuadrado con 10 grados de libertad, tiene distribución chi cuadrado a veces se suele poner así, chi cuadrado, ¿no? Para no escribir más. O sea, tenemos una variable aleatoria que tiene distribución chi cuadrado y queremos saber cuál es el valor de la variable, digamos, pero el chi cuadrado con, vamos a ponerle 10 grados de libertad. Acuérdense que los grados de libertad son los que caracterizan a la distribución chi cuadrado. Y queremos saber cuál es el valor de x, que nos acumula, digamos, el 95% del área. Lo que vamos a calcular es
la probabilidad de que X sea menor o igual al valor que tenemos que encontrar, igual a 0,95. Entonces, ¿cuál es el valor? Voy a ponerlo así, con un recuadro. ¿Cuál es el valor de la variable que nos acumula el 95% del área bajo la curva? Acordándose de que la distribución tiene chi cuadrado con 10 grados de libertad. Entonces, lo que hacemos es sencillo, lo mismo que hacemos con la t. Nos ubicamos en los grados de libertad, que es lo que está acá, 10 grados de libertad. La tabla sigue hacia abajo, ¿no? Yo pegué solo un pedazo. Y tenemos que buscar acá arriba 0,95. Este es el área acumulada por todos estos valores que están acá. Entonces, en la intersección de los grados de libertad y la probabilidad acumulada tenemos el valor de la variable que estamos buscando, que en este caso es 18,303. O sea que aquí, vamos a borrar ahora, el valor es 18,307 era 307. 307. Es el valor que nos acumula la probabilidad buscada. O sea que se trabaja de la misma manera que con la distribución T de estudio. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si hay otra propiedad. Bien, entonces, como dije al principio de la filmina, vamos a definir dos cosas. Una distribución de probabilidad para un nuevo modelo de distribución de probabilidad y una nueva variable aleatoria. ¿Está? Ya la distribución de probabilidad la tenemos definida. Lo que tenemos que hacer ahora es ver la variable aleatoria. Entonces volvemos a la filmina. Entonces, todo esto que nosotros hicimos era, o tenía como objetivo, poder estimar, o sea, esta definición nos va a permitir construir intervalos de confianza para la varianza poblacional. Pero antes de eso, como dijimos anteriormente, la varianza poblacional es un parámetro y tenemos que estimarlo. Y como en toda estimación de un parámetro, hay dos formas de hacerlo. Entonces, nuestro objetivo es estimar sigma cuadrado. No la conocemos, en general no se conoce. Y hay dos formas de hacer esa estimación. Una forma es por una estimación puntual y otra estimación es por un intervalo de confianza. Si vamos a buscar un intervalo de la forma límite inferior de confianza menor o igual a sigma cuadrado menor o igual a límite superior de confianza igual a 1 menos alfa. Entonces, el problema acá va a ser determinar los límites. Y la interpretación se hace en forma similar a la que hicimos para los otros intervalos de confianza. Entonces, ¿cómo estimaríamos sigma cuadrado que la desconocemos puntualmente? Podríamos proceder de la siguiente manera. En primer lugar, tomamos una muestra de tamaño n de la población. Con esa muestra calculamos la media muestral, que ustedes recordarán se calcula de la siguiente manera. Epa, la puedo poner cuadrado ahí, pero no. Sobre n. O sea, tomo la muestra, leo los valores que toma la variable en esa muestra, los sumo y calculo y divido por n. Esto se llama media muestral. Una vez que tenemos la media muestral, podemos calcular la varianza muestral, que ustedes recordarán, tiene esta fórmula. N-1 sumatoria de DI
igual a 1 hasta n de cada uno de los valores de la variable menos la media calculada anteriormente al cuadrado sobre n menos 1. Muestra, calculo x raya, calculo s cuadrado y puedo tomar este valor de s cuadrado como una estimación de la varianza que desconozco. Siguiendo este procedimiento, siempre dividiendo por n menos 1, no por n, este valor que está acá va a ser una estimación de sigma cuadrado, una estimación puntual. ¿Por qué es puntual? Porque se encuentra un solo valor. Se hacen los cálculos y ping, no da un valor. Ese valor es la estimación de la varianza. Bien. Y en la estimación de la varianza poblacional tenemos exactamente los mismos problemas que teníamos con la estimación de la media de una población o la proporción de una población. Es decir, hay un solo parámetro que se estima, que es sigma cuadrado, y en general hay muchas estimaciones posibles, una para cada muestra de tamaño n que yo tome en la población. Es decir, voy a tomo la primera muestra, hago todo esto que le dije que habría que hacer y voy a obtener un valor primer valor de s cuadrado. Tomo otra muestra y voy a tener el segundo valor de s cuadrado. Y así sucesivamente, para cada muestra de tamaño n que yo pueda obtener, voy a tener una estimación posible del parámetro que estamos estimando. Y así sucesivamente. Entonces, hay un solo parámetro que se estima y muchas estimaciones posibles. Es decir, cuando tomamos la muestra y hacemos la estimación, no sabemos si el valor que calculamos de ese cuadrado es un valor próximo a la varianza que desconocemos. Yo le dije en una clase oportunamente que estimar un parámetro es como tirar al blanco. Es decir, ustedes saben, habrán visto en las películas, seguramente alguno que le guste el tiro deportivo, está la diana que se llama el blanco, que generalmente es un círculo, y está el blanco acá, el centro. Entonces, cuando uno tira con la flecha, con el revólver, lo que sea, lo que trata es pegarle al blanco. Esto sería para nosotros el parámetro. El blanco sería el parámetro, el centro, mejor dicho, sería el parámetro. Entonces, tomamos la primera muestra, efectuamos la primera estimación, es decir, efectuamos el primer tiro y a lo mejor nos pegó por acá, bastante lejos del blanco. Otro pegó por acá, ya más cercano. Vamos a poner una crucecita. Otro de ramo feo, digamos. Y así sucesivamente. Para cada muestra que nosotros tomemos, vamos a tener una estimación posible. Nunca vamos a saber cuál es esta diferencia. La diferencia entre la varianza que quiero estimar y su estimación. Esta diferencia se llama error de muestreo. Generalmente se toma en valor absoluto. No podemos conocer nunca cuánto es el error de muestreo porque no conocemos la varianza. Así que no podemos saber el error que cometemos. Y si esto fuera igual a esto, el error estándar, el error de estimación sería 0. Pero no sabemos, cuando hacemos la estimación, si pegamos en el blanco o dónde pegamos, en el centro o dónde pegamos. Entonces, en todo proceso de estimación puntual de un parámetro hay una incertidumbre. No se sabe si le pegamos bien o mal, si pegamos cerca o lejos del blanco. Lo que nos garantiza de alguna manera de que estamos haciendo las cosas bien es que la muestra que nosotros tomemos sea aleatoria, que no haya sesgo en la selección, que sea totalmente aleatoria, que no participe de ninguna manera al gusto del investigador y que el tamaño de la muestra sea grande. Cuando más grande sea el tamaño de la muestra, más cercano va a ser el valor de ese cuadrado al parámetro que desconocemos. Eso está claro. Eso queda claro. Son las dos cosas que nos garantizan que estamos haciendo las cosas bien. Muestra aleatoria y aumentar el tamaño de la muestra todo lo que se pueda. Pero el aumento del tamaño de la muestra trae costos y tiempo. Entonces, no siempre uno puede tomar muestras muy grandes. Si, por ejemplo, está estudiando
alguna propiedad de las familias de la ciudad de Posadas, uno quisiera poder entrevistar la mayor cantidad posible de familias. Pero para para entrevistar a la familia hay que moverse, hay que darle comida al encuestador, una serie de gastos que en la medida que se aumente el tamaño de la muestra va a resultar más caro. Hay fórmulas que permiten calcular los tamaños de muestra óptimos, pero ese es un tema que nosotros no vemos. Entonces, estimación puntual, ya sabemos cómo se hace y los problemas que trae. Lo que vamos a tratar de ver es cómo podemos hacer una estimación por intervalos de confianza para este parámetro que desconocemos. Bueno, entonces ahí no eliminamos la incertidumbre, pero la acotamos. No nos queda tan abierta la incertidumbre. Entonces, para eso, bueno, acá está condiciones. La única condición para estimar puntualmente la varianza de población es que la muestra sea aleatoria y faltó acá poner tratar de que sea lo más grande posible. Pero eso trae sus costos. Y el inconveniente, un solo parámetro y varias estimaciones posibles. Bien. La otra forma, como les dije, de estimar la varianza en la población es por medio de un intervalo de confianza. Vamos a volver a nuestra Pirmina, nuestra pizarra, para recordar algunas cosas que vimos. Cuando nosotros queríamos estimar mu por medio de un intervalo de confianza, ¿qué hicimos? Estudiamos las propiedades estadísticas de la variable aleatoria media muestral. Por ejemplo, que si la población de la cual se toma la muestra tiene distribución normal, X raya tiene distribución normal. Todas esas propiedades me refiero. Cuando se quiere calcular o estimar P por medio de un intervalo de confianza, hay que estudiar las propiedades estadísticas de una nueva variable aleatoria que se llama proporción muestral. Uno podría pensar que si lo que nosotros queremos estimar es sigma cuadrado, tendríamos que estudiar la distribución de la varianza muestral, que como ustedes recordarán, voy a ponerlo nuevamente, se define como la suma desde igual a 1 hasta n de xi menos x raya al cuadrado sobre n menos 1. Esta es la variable aleatoria varianza muestral. Entonces, estudiamos la propiedad de esto y estimamos esto, no. En realidad, la distribución de esta variable aleatoria, s cuadrado, no tiene mucha importancia en la estadística aplicada, pero una variable aleatoria derivada de ese cuadrado sí puede utilizarse para construir intervalos de confianza para la varianza poblacional. Hay un teorema, un resultado que nosotros no vemos, pero lo vamos a enunciar. Acá está lo que acabo de decir. Se podría pensar que faltó para acá, ¿no? Que para estimar la varianza poblacional sigma cuadrado por medio de un intervalo de confianza, se deberían estudiar las propiedades de la distribución muestral de esta variable varianza muestral. Aquí yo le escribí en la pizarra. Y como le digo, esta no tiene mucho interés, pero una variable derivada de ella, a ver, me está mandando un mensaje en la plataforma. No pasa nada. No recibí un mensaje, quería ver si no se nos está cortando la comunicación. Entonces, como les decía, esta variable por sí no nos sirve para nada, pero una derivada de ella es la que vamos a utilizar. Y este es un teorema, un resultado que nosotros no lo vemos, pero que se ve en cursos superiores de estadística. Y dice lo siguiente: si esto que está acá es la variable aleatoria varianza muestral definida a partir de muestras aleatorias de tamaño n seleccionada de una población normalmente distribuida. Ojo acá. Entonces, la variable aleatoria, esta que está acá, tiene distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, siendo sigma cuadrado la varianza de la población. Vamos a la pizarra. Y vamos a enunciar nosotros el teorema de forma más sencilla, menos formal, para que se comprenda mejor. Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente, o el resultado es lo siguiente. Dice, si S cuadrado, que está definida por la fórmula esta que está acá arriba, es la varianza muestral. Varianza, vamos a ponerle muestral,
definida a partir de muestras de tamaño n, tomada de una población normal, eso no deben olvidarse nunca, la población tiene que tener distribución normal, entonces dice la variable aleatoria, y se la llama así. Esta letra, esta X con una curva acá se llama chi cuadrado, así como está en la traducción de lo que pusimos hoy chi cuadrado, ¿no? La variable aleatoria que nosotros vamos a utilizar es la variable aleatoria que se llama chi cuadrado. Definida de la siguiente manera, n menos 1 por s cuadrado dividido sigma cuadrado. Esta variable aleatoria, si las muestras se toman de una población con distribución normal, va a tener distribución chi cuadrado con n, perdón, con n menos 1 grado de libertad. Esta variable que está acá, definida como n menos 1, c cuadrado sobre sigma cuadrado, tiene distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Es decir, a ver, que esta variable que está acá, yo la puse así como cociente acostado, su distribución de probabilidad se puede modelar con esta función de densidad. Esta es la función de densidad o la distribución de probabilidad que modela la variable aleatoria n-1 h cuadrado dividido sigma al cuadrado. Es decir, ahora no estamos hablando de cualquier variable aleatoria x, estamos hablando de chi cuadrado. Es decir, esta variable aleatoria, si nosotros, por ejemplo, la graficáramos en un eje de coordenadas, vamos a poner ahora chi cuadrado, no x, porque no es cualquiera, va a tener una distribución cuya gráfica, por ejemplo, es así, llegada a derecha. En la medida que nosotros aumentemos el tamaño de la muestra, aumentan los grados de libertad y se va a ir haciendo más aplanada. En la medida que tomamos muestras más chicas, entonces los grados de libertad se van a ir achicando, van a ir siendo más pequeños y la va a ser más apuntada. O sea que a esta variable que está acá le corresponden todas las propiedades que nosotros vimos con anterioridad para la distribución chi cuadrado o para una variable cualquiera que tiene distribución chi cuadrado. Eso es lo que dice el teorema que está acá. ¿Se entiende? Bien. Esto que está acá, este teorema, nos va a permitir finalmente construir los intervalos de confianza o hallar los intervalos de confianza para poder estimar sigma cuadrado por medio de un intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, la cosa es parecida al razonamiento que nosotros hicimos anteriormente para poder encontrar la expresión de los intervalos de confianza. Entonces, atento a que esta variable tiene distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad, voy a seleccionar, o vamos a seleccionar todos juntos, dos valores de la variable. A este le voy a llamar chi cuadrado 1 y a este valor le voy a llamar chi cuadrado 2. Es decir, tomo dos valores de la variable, 1 y 2, ubicados de tal manera que nos deje entre la gráfica de la curva, la gráfica de la densidad, esta gráfica que está acá, el eje de los valores de la variable y las rectas o los segmentos verticales trazados por chi1 y chi2 nos deje 1 menos alfa por ciento del área total bajo la curva. ¿De acuerdo? Entonces, elijo estos dos valores de manera que entre esta recta vertical o segmento vertical este otro nos quede 1 menos alfa
del área total bajo la curva. Ven que es un razonamiento parecido a lo que hicimos para el otro intervalo de confianza. Pero acá hay que tener cuidado, porque estos valores no son simétricos respecto de la media. ¿Me entienden? Antes, por ejemplo, cuando trabajábamos con la distribución normal estándar, si decíamos que esto era 1,96, esto decíamos que era menos 1,96, porque los valores de la variable se tomaban simétricamente respecto del cero, que era la media, o de la media en general. Estos valores no son simétricos, o sea, respecto de nada. O sea, este valor, si esto es 2, esto no es menos 2. Hay que buscar en la tabla cuánto. O sea, entonces, si el área nos queda, el área ubicada entre este valor y este valor es 1 menos alfa, el área por encima de este valor es alfa sobre 2, y el área por debajo de este valor, vamos a poner una flechita, también es alfa sobre 2. Entonces, elijo estos valores de manera que se cumpla esto. Si acá, por ejemplo, si 1 menos alfa es 0,95, me queda un 5% a distribuir en la cola superior y en la cola inferior de la distribución de probabilidad. Entonces, este valor va a ser 5 dividido 2 es 0,25. Y acá 0,25 más 0,25 más 1 menos alfa nos va a dar 1, que es el área total bajo la curva. Entonces, una vez elegidos los valores, claramente se va a interpretar este enunciado, de que la probabilidad, a ver, un segundito, de que un valor de esta variable, que es la variable ¿de qué variable estamos hablando? N menos 1, S cuadrado, sobre sigma cuadrado, que un valor de esta variable se encuentre entre este valor y este valor, ¿cuánto va a valer esa probabilidad? 1 menos alfa. La probabilidad de que un valor de esta variable se encuentre comprendido en estos dos que están acá es igual al área por encima de la curva, por encima del eje horizontal. Eso nos dice esta expresión que está acá. Entonces, es una partida muy similar a las anteriores, a las que hicimos para la media, pero o para la proporción, pero con otra variable aleatoria. Entonces, ahora tenemos que trabajar esta expresión. ¿Qué podemos hacer? Vamos a eliminar este numerador. No eliminar, sino, sí, eliminarlo de acá. Entonces, para sacarlo de acá o eliminarlo de esta expresión, lo que tendríamos que hacer es dividir este valor por el numerador, este valor por el numerador y este valor por el numerador. Si hacemos eso, ¿qué nos va a quedar? Profe, disculpe, ¿Sí? cuando escribe en la tabla, en la pizarra, no se ve dónde está el puntero. Entonces, al menos yo no llego a entender a qué numerador y denominador El se numerador refiere. es lo que está en el medio. Si no sé, bueno, es un problema, digamos, técnico, no sé, vamos a... Vos estás viendo la expresión esta, ¿no? La expresión que está acá, P. De P y entre corchetes, Exactamente, ¿la estás viendo? sí. Bueno, entonces, lo que está en el medio, fíjate, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a eliminar el numerador de lo que está en el medio de la desigualdad. La desigualdad está constituida por chi 1 cuadrado por n menos 1 s cuadrado. Voy a ver si puedo agrandar el puntero. A ver, un segundito. A lo mejor se puede agrandar. Un segundito acá. No. No puedo agrandarlo. A ver, estoy buscando la forma de agrandarse. A ver, vamos a hacer así. Lo que voy a
yo le voy a ir subrayando y le va a ir apareciendo. Lo que vamos a tratar es quitar el numerador de esta expresión acá. De esta expresión que está que la subrayé. Entonces, para eso, dividimos esto por el numerador y esto por el numerador. Es decir, al hacer eso, nos va a quedar lo siguiente. A ver, un segundito. Nos va a quedar chi 1 cuadrado dividido n menos 1 s cuadrado, menor o igual a 1, porque si divido por esto, por n menos 1 s cuadrado, si nos va a quedar sobre sigma cuadrado, menor o igual a cuadrado dividido n menos 1 s cuadrado. ¿Se entiende lo que hice? Quise eliminar del medio de la expresión que está en el medio, el numerador. Entonces divido los tres miembros por el numerador de lo que quiero eliminar. Bien, esta expresión la podemos escribir de la siguiente manera. Estoy viendo si puedo, yo creo que hay una opción. Esta creo que he hecho. Igual se solucionó, profe, porque ¿Ahora la ves? sí, hoy desaparecía, ahora se ve como Sí, un no, lo que pasa, a mí también redondito el puntero. me desaparece también de vez en cuando. Bueno, sí es mejor. Pero hoy quedaba fijo, por ejemplo, la flechita, el puntero con forma de flecha quedaba en otro lado, entonces. Sí, sí es. Pero ahora se ve bien. Sí, bien. Entonces, hecho eso, esta misma expresión la podemos escribir de la siguiente manera. Si ahora tomo las inversas de cada una de estas, y tomo sigma cuadrado acá, y acá tomo n menos 1 s cuadrado, si estoy tomando las inversas de cada una de las expresiones, chi 2 cuadrado, y acá nos va a quedar n menos 1 s cuadrado chi 1 al cuadrado igual a 1 menos alfa. Si tomo las inversas, ¿qué va a pasar? Tengo que cambiar el sentido de las desigualdades. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer acá un ejemplito. Si ustedes tienen, a ver, un medio, o sea, 0,5, es mayor a un quinto, si toman las inversas, 2 y 5, ¿cómo les queda? 12 menor que 5, ¿sí? Si toman los inversos, le cambia el sentido de la desigualdad. Entonces acá tengo que poner mayor o igual, y acá tengo que poner mayor o igual. Seguimos. Decir de que, voy a ir escribiendo, a mí también me desaparece de vez en cuando. Vamos a poner acá. O se me congela. Esta expresión, ¿cómo la podemos escribir? Decir de que sigma cuadrado es mayor a esto es lo mismo que decir que esto es menor a sigma cuadrado. Entonces, esta parte, a mí se me pierde, esta parte que está acá, la puedo reescribir acá de la siguiente manera. N menos 1 S cuadrado sobre chi 2 cuadrado, menor o igual a sigma cuadrado. ¿Entienden? Si dije que esto es mayor a esto, es lo mismo que decir que esta expresión que está acá es menor que sigma cuadrado, es lo que escribí acá. Y decir de que esto es mayor que sigma cuadrado
es lo mismo que decir que sigma cuadrado es menor o igual a esa expresión que está ahí. Igual a 1 menos alfa. ¿Se entiende? Bien, esto es un intervalo de probabilidad, porque ese cuadrado es una variable aleatoria, y en la medida que nosotros tomemos una muestra de tamaño n, y con eso calculemos ese, le pongo así, ese sub 0 cuadrado para indicar de que esto es un valor de esta variable aleatoria que está acá, vamos a tener un intervalo de confianza. Esto es un intervalo de probabilístico, con la misma interpretación de los otros intervalos probabilísticos que construimos cuando estimamos la media y la proporción. Entonces, una vez que tomamos la muestra y hacemos el cálculo de ese cuadrado, esto deja de ser una variable aleatoria para pasar a ser un número. Vamos a poner S sub 0 cuadrado n menos 1 S sub 0 cuadrado sobre 1 menos alfa. Esto es sub 0. Y esta es la expresión que nosotros vamos a utilizar para calcular o estimar la varianza poblacional por medio de un intervalo de confianza. Esto que está acá es el límite inferior de confianza y esto que está acá es el límite superior de confianza que estábamos buscando. No se preocupen por las demostraciones, nosotros no le vamos a pedir, solo que a mí me gusta por lo menos justificar de alguna medida cómo se encuentran las cosas, sino como que quedan así medio desprendidas de un árbol y a mí no me gusta mucho eso. Todo eso está en el apunte. Estoy tratando de corregir alguna cosa que tiene. Profe. Sí. Ahí parece que alguien se quiere unir a la llamada. A ver, en el Meet le aparece la notificación. Yo no la veo, no veo quién es. A lo mejor ya se unió. Si hay alguien que se quiera unir, me avisa. Yo no la estoy viendo, no estoy viendo a nadie acá que quiera. Esta es la pantalla principal acá. Y no veo nada. Acá me aparece un cartelito, digamos, y no lo estoy viendo. Bien. Bueno, acá está, digamos, todo el razonamiento que yo le hice. Acá está la distribución chi cuadrado 1, chi cuadrado 2, alfa menos 2, alfa menos 2. Todo lo que les dije en la film. Y acá aparece, finalmente, la expresión de la cual estamos hablando. n-1, S sub 0 cuadrado. Este es un valor calculado de ese cuadrado, que lo calculamos con una muestra, así como hicimos cuando estimamos, veamos cómo se construía la estimación puntual. Y esta es la expresión general, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo, que es lo más importante. También está en el apunte, así que cuando les mande el apunte y estudien van a encontrar, digamos, este ejemplo que vamos a resolver ahora. Dice, un fabricante de baterías de automóviles, de acumuladores, la batería, asegura que su producto, o sea, la batería que fabrica, tiene 2 años, una duración promedio de 2 años, con una desviación estándar de 0,5 años. O sea, es una afirmación que hace el fabricante de las baterías, ¿no? Dice que su batería tiene una duración promedio de 2 años, alguna dura un poco más, otra un poco menos, pero en promedio duran 2 años, y afirma, no sé de dónde sacó, que la desviación estándar de la variable tiempo de duración de las baterías es de 0,5 años. Esa es la desviación estándar de la variable tiempo. Se toma una muestra, supóngase que dudamos de lo que nos dice el fabricante. Entonces, para ver si el fabricante dice la verdad o está equivocado,
tomamos una muestra de 5 baterías y registramos el tiempo que duran cada una de ellas. Entonces, la primera batería duró 1 año y medio, la segunda duró 2 años y medio, 2 años 9, 3,2, 5, entonces esto es el tiempo de duración o sea, toma una muestra de 5 baterías y mide el tiempo hasta que se funda y registra estos valores. Determina un intervalo de confianza del 95% para sigma cuadrado e indique si es válida la afirmación del fabricante. O sea, él está diciendo que el tiempo promedio es de 2 años y que la desviación estándar es de 0,5. Por lo tanto, la varianza es 0,25. Si nosotros sabemos construir intervalos para la varianza, no para la desviación estándar. Entonces, a partir de los valores que está acá, definimos la variable, tiempo de duración de las baterías. Él dice que esta variable tiene media 5, promedio 5, y desviación estándar 0,5 o varianza 0,25, que es lo mismo. Y lo que nosotros tenemos que hacer con esta muestra es ver si el fabricante dice lo correcto o está equivocado. Es decir, vamos a hacerlo con la varianza. Después me van a decir cómo hacemos con el resto. Entonces, con esta muestra de tamaño 5, ¿qué podemos hacer? Primero, calcular la media muestral. 1,25, 2,5. Si sumo los valores de la variable para la muestra, divido entre 5 y me da 2,82. Él está diciendo que en promedio duran 2, acá encontramos un valor 2,82, bastante diferente de lo que afirma respecto a la duración promedio del fabricante. Eso no sería malo, que sí tenemos que ver qué pasa con la desviación estándar, con la varianza. Entonces, con los mismos valores de la muestra, 1,5, 2,5, 2,9, y con el valor calculado de la media, 82, puedo calcular la varianza muestral, S sub 0 cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos? Es el primer valor de la variable menos la media elevado al cuadrado, y así no me entraba en la filmina, así que tuve que cortar acá. Así tengo que tomar cada valor de la variable, restarle la media, elevar al cuadrado. Entonces, fíjense que el último sumando es 5,2 menos el valor de la media al cuadrado. Entonces, divido 4, porque el tamaño de la muestra es 5. Entonces, tengo que dividir por n menos 1. Hago los cálculos, nos da 0,847. Esa es la varianza. Acá no podía ser que sea todo. ¿Sí? El intervalo de confianza es 0,95, yo puse 0,85. Hay que corregir acá, es un error menor. Le erré nomás la tecla. Pero esto es datos, porque fíjense que dice, determina un intervalo de confianza de 1 menos alfa 0,95. Yo puse 0,85, no sé por qué, me equivoqué. Y los grados de libertad son 4. Entonces, estos valores se buscan después en la práctica, lo van a ver. Estos son los valores. No, eso lo podemos hallar, es fácil. Vamos a ver cómo ya que pensé que tenía mayores grados de libertad. A ver, tenemos 4 grados de libertad. Vamos a ver cómo se encuentran esos valores. Vamos a ir saltando un poco de un lado a otro, de una pantalla a otra pantalla, pero es la única forma que tenemos de hacerlo. Entonces, nuestro intervalo de confianza, según los datos que tenemos, es 1 menos alfa 0,95 y los grados de libertad que tenemos son 4. Entonces, tenemos que encontrar chi1 cuadrado y chi2 al cuadrado, que son los valores que van acá abajo. Fíjense que en nuestra fórmula, vamos para atrás, tengo que encontrar estos dos valores. Este valor que está acá y este valor que está acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner así como incógnita. Entonces, vamos a hacer un grafiquito orientativo. Nuestra gráfica es así, más o menos. Supongamos que la gráfica de la distribución es así. Esto es chi cuadrado. Entonces, lo que tenemos que encontrar es chi cuadrado 1
y chi cuadrado 2. De manera tal de que con los grados de libertad que tenemos, acá sea 1 menos alfa igual a 0,95. Por lo tanto, esta área que está acá es 0,025 y esta área que está acá es 0,025. Entonces, ¿cómo encuentro chi cuadrado 1? Es fácil, porque tengo que buscar el valor de la variable que nos acumula el 2,5% de probabilidad. Entonces vamos a nuestra tabla, a ver si nuestra tabla da H. ¿A dónde estaba la tabla? Ah, acá estaba la tabla. Sí. Fíjense. Los grados de libertad que tenemos son 4. No sé si alcanzan a ver bien ustedes, pero acá está el 4. Entonces, este es el valor inferior, ¿no? Estamos buscando el valor inferior. Me meto en el cuerpo de la tabla, voy mirando arriba, hasta que arriba diga 0,025. Entonces, en la intersección de 4 y 0,025 tengo el valor buscado, 484, 0,484. Entonces, después controlamos a ver si está bien. 0,484. Y ahora tengo que buscar este. Acuérdense que no son simétricos. Solo que ahora, este valor de la variable me acumulaba solo el 2,5% del área total. Este valor, ¿qué área me acumula? Estos 0,95 que tengo acá, más este 0,025. O sea, eso es 0,975. 0,975. Sí, señor, tiene lo correcto. Entonces ahora entramos otra vez en nuestra tabla y buscamos 4 grados de libertad. Venimos hasta encontrar arriba 0,975. Si mal no veo es 11,143. ¿Saben qué es fácil de encontrar? 11,143. Entonces tengo que encontrar los valores que necesito. A ver si coincide con lo que tengo en la filmina. ¿Dónde está la filmina? Acá. Para adelante. Sí. Fíjense que, acuérdense que están cambiados, digamos, ¿no? La fórmula acá va el mayor valor hacia la derecha y este el menor valor, ¿no? Entonces, de la variable, ¿no? A eso me refiero. 0,484 y 11,143, que son los valores que encontramos, ¿sí? Sí, acá hay un poquito de diferencia, pero 0,484, está bien, o sea, no es poco. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar cómo encontró el primer dato? el primer dato, sí, fácil. A ver dónde estamos. Este valor que decía acá, el chi1, el chi1. Sí, profe, porque en una tabla directamente voy al 0,95 que me aparece arriba. O sea, marco los 4 grados de libertad y voy hasta 0,95 y me da 9,48. No, pero lo que pasa es que este valor no te acumula 0,95, te acumula 2,5 nomás. ¿Me entendés? El que te acumula, acá en realidad no hay ninguno que acumula 0,95. Fíjate, si acá tenés 0,95, te queda un 5% que vos tenés que repartir en las dos colas de la distribución. O sea, 0,05 dividido 0,25. Entonces, este valor que está acá te acumula solamente esta área que está acá, comprendida entre este trazo que está acá de la curva y el segmento, es el 2,5 del área total. O sea, tenés que buscar, no 0,95, tenés que buscar, perdón, estamos acá, acá. Tenés que buscar 4 grados de libertad, buscar 4 grados de libertad.
y tenés que meterte en el cuerpo de la tabla hasta que vos encuentres 0,025, que es 0,484. ¿Entendés? Sí, profe, ahora entendí. ¿Entendiste? Bueno, entonces, y este no me acumula 95, porque esto que está acá bajo la curva es el 0,95 y le tengo que sumar esta otra área que está acá, que es 0,025, que da 0,975. Entonces, busco 4 grados de libertad, me meto horizontalmente hasta acá allá arriba, le da 0,975. Ese valor es 1140 y piquito, ahí 43, 48, hay una diferencia ahí. Entonces, una vez que tengo estos valores, voy a mi fórmula y los reemplazo. Lo único que hay que hacer es eso. 4 son los grados de libertad, esto sería n-1 en la fórmula original, y esto sería el valor de la varianza. El valor de la varianza muestral, acá me había asustado, el valor de la varianza muestral es 0,847. 0,847 grados de libertad, y acá lo único que tengo que poner son los valores de chi cuadrado que encontramos. Si hacemos los cálculos, nos da 0,30 para el límite inferior y 7 para el límite superior, con una probabilidad del 95%. O sea, como conclusión, eso es lo importante. Entonces nosotros podríamos decir, no sabemos exactamente cuánto vale el valor de la varianza, pero es algún número comprendido entre 0,30 y 7. Ven que tiene mucha amplitud este intervalo. 0,30 a 7 es muy amplio el intervalo. Eso ocurre porque el tamaño de la muestra es muy chico. Uno en realidad no trabaja con muestras tan chicas, se trabaja siempre con muestras grandes. Entonces los intervalos trabajados con muestras más grandes no tienen tanta amplitud. Es un comentario que le hago. Este intervalo en realidad no sirve para nada. 0,37 puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Pero bueno, para la clase alcanza. Entonces, sabemos que es algún valor entre 0,30 y 7. Profe, ¿y si Sí. aumentaran los grados de libertad? Ahí sí sería Aumentar el tamaño de la muestra, y claro, para aumentar, fíjate que los grados de libertad son n-1. Para poder aumentar los grados de libertad tiene que aumentar el tamaño de la muestra. Y al aumentar el tamaño de la muestra va a tener intervalos con menos amplitud. Va a ser más precisa tu estimación. Ahora, ¿cómo se engarza esto con lo que dice el fabricante? Fíjense, él dice que la media es 2. Acá encontramos 2,82. Parecería ser que esta estimación de la media, diría que el fabricante está equivocado, o sea, está bien equivocado, pues él dice 2, pero en realidad parecería ser de que tiene una duración promedio mayor. Eso es bueno, digamos, para el fabricante. Punto para el fabricante. Para estar más seguro, ¿no?, de si el fabricante dice lo correcto, lo que tendríamos que hacer es construir un intervalo de confianza para la media. A partir de este valor, de esto, etcétera, etcétera, podríamos construir un intervalo de confianza para mu y ver, digamos, si ese intervalo contiene al 2. Yo le diría que va a contener al 2 como seguro, o sea que esta es una buena noticia para el fabricante, porque él dice 2 años y nosotros estamos encontrando un valor superior. Lo que tenemos problema es con la varianza. Fíjense que él está diciendo que la varianza es de 0,25. La variabilidad es 0,25. La varianza es 0,25. Pero nuestro intervalo de confianza arranca en 0,30. Vamos a hacer un gráfico para ilustrar lo que estoy tratando de decirle. Nosotros, cuando encontramos una estimación puntual de la varianza, vamos a encontrar un número que siempre es positivo, porque la varianza es positiva, y él dice, la varianza de la variable tiempo de duración de mi batería es 0,25. Dice eso. Pero nuestro intervalo de confianza arranca en 0,30 y va hasta 7. Vamos a borrar esto.
Ahí está. Yo sabía que por algún lado había. Nuestro intervalo de confianza arranca en 0,30 y termina en 7. Esto, por supuesto, estoy haciendo una cosa aproximada. O sea que, según lo que nosotros encontramos, la varianza poblacional que nosotros desconocemos es algún punto ubicado en ese intervalo. Algún puntito, algún valor, por decirlo de alguna manera, comprendido en este intervalo. Es lo que está diciendo que en realidad su varianza es más baja que la que nosotros encontramos. Fíjense que nuestro límite inferior arranca más arriba de lo que es la base, o sea, que de lo que dice el fabricante. Entonces, podríamos decir de que en realidad está equivocado respecto a la varianza. Parecería ser que la variabilidad que nosotros tenemos o calculamos es mucho mayor de la que él está diciendo. Porque arrancamos 0,30, pero podría ser 5, 6, 7, hasta 7 el valor de la varianza. Si es 6, por ejemplo, el valor de la varianza, nosotros no sabemos, pero 6 es un valor posible, estaríamos con una varianza muy superior a la que él está declarando. Entonces, si bien es cierto, él en la media puede ser que esté bien en la variabilidad de los valores de la variable, tiempo de duración de los acumuladores de la batería es más grande de lo que él dice. Y la variabilidad no es buena, porque eso estaría indicando de que hay mucha dispersión de los tiempos de duración de la batería respecto de la media que él declara. Es decir, uno tiene que tratar de controlar tanto la media, aumentar la media del tiempo de duración y dividir la variabilidad. Pero él aumenta la media, pero a su vez parece que le aumenta la variabilidad. Tendría que ver un poquito ese tema. Eso sería la conclusión. Bueno, con esto nosotros estaríamos dando por terminado lo que sea la parte de estimación. Vamos a pasar ahora, por lo menos, a dar los principales conceptos de la otra técnica que nosotros habíamos visto, inferencial, que se puede utilizar para describir parámetros, describir los parámetros de una población. O sea, las técnicas inferenciales, habíamos dicho, se pueden dividir en la estimación, que pueden ser puntuales por intervalo, y en otra técnica inferencial, que son las pruebas de hipótesis. Vamos a ir a ver los argumentos de la prueba de hipótesis, empezar a ver los argumentos. Entonces, como dice la Firmina, hemos estudiado las técnicas diferenciales para estimar los parámetros de una población, lo que vimos hasta ahora. Entonces, la estimación, ¿cómo puede ser de un parámetro? Siempre estamos hablando de un parámetro. Puede ser una estimación puntual o la inferencia puede hacerse la estimación puede hacerse por un intervalo de confianza. ¿Sí? Cuando hablamos de estimar un parámetro, podemos hacer una estimación puntual con las cosas, con los problemas que tiene, o hacer una estimación de un parámetro por un intervalo de confianza. Sin embargo, como les digo, hay otra forma de hacer inferencias respecto del parámetro de una población, que son mediante las pruebas de hipótesis. Entonces, como dice acá, sin embargo, muchos problemas de administración y economía requieren que se tome una decisión entre aceptar o rechazar una proposición o afirmación sobre algún parámetro. De alguna manera, lo que hicimos acá, el fabricante afirma, hace una afirmación de este parámetro. Dice que la varianza es 0,25. Eso es una hipótesis. Él hace una hipótesis. Y nosotros lo que hicimos acá es probar esa hipótesis de manera rudimentaria. Vimos que en realidad parecería ser que en cuanto a la variabilidad él está equivocado. ¿Me entienden? Esto es un rudimento de prueba de hipótesis. Entonces, muchos problemas de administración y economía se requieren, como dice acá, aceptar o rechazar una proposición o afirmación sobre algún parámetro. En el ejemplo que nosotros vimos recién, estaríamos rechazando la afirmación que dice que la varianza de la población es 0,25. Eso es tomar una decisión sobre algún parámetro. La proposición
se plantean las hipótesis, se plantean de manera diferente, ¿no? Así como lo vimos en el ejemplo, pero en ese camino o a ese camino vamos. Entonces, reitero, lo que dice, digamos, acá la Firmina, que en muchas situaciones la inferencia no se orienta a estimar un parámetro, sino a rechazar o aceptar la afirmación que se hace sobre un parámetro. Y esa afirmación se hace por medio de lo que se llama una hipótesis estadística. Entonces, sin embargo, muchos problemas de administración y economía requieren que se tome una decisión, aceptar o no, entre aceptar o rechazar una proposición o afirmación sobre algún parámetro. Entonces, en el caso anterior, el fabricante dice, mi varianza es 0,25, con lo que hicimos estaríamos rechazando esa afirmación. Eso, como les digo, es el fundamento de las pruebas de hipótesis. Entonces, esa proposición que nosotros vamos a poner a prueba se llama hipótesis. Y el procedimiento, que no es el que nosotros vimos anteriormente, para rechazar o no rechazar esa hipótesis se llama prueba de hipótesis. Entonces, una hipótesis es una afirmación que se hace sobre un parámetro poblacional. Y el procedimiento de prueba de hipótesis es, con una muestra, y como lo vamos a ir viendo después, es decir, por medio de una técnica que se llama prueba de hipótesis, ver si aceptamos o no aceptamos esa hipótesis que se está formulando. Fíjense que no digo que sea verdadera o que sea falsa. Si la aceptamos o no la aceptamos. Después vamos a ver por qué soy tan ambiguo en lo que le estoy diciendo. Entonces, damos la siguiente definición de hipótesis estadística. ¿Cómo creo que se entiende por una hipótesis estadística? Una hipótesis estadística es una proposición o afirmación, sigma cuadrado 0,25, que se realiza sobre algún parámetro u otra característica de una población. Si nosotros en estadística 1 solamente vamos a ver pruebas de hipótesis sobre un parámetro de una población, sobre la media, sobre la proporción o sobre la varianza. Pero se pueden hacer pruebas de hipótesis de otra característica. Por ejemplo, yo le digo, asuma, en muchos ejemplos hicimos la siguiente simplificación. Asumamos o digamos que la variable tiene distribución normal. ¿Y quién dice eso? Yo digo, no, hay que probar eso. Y eso se prueba por medio de una prueba de hipótesis. Los que cursen estadística 2 van a ver pruebas de hipótesis no para probar parámetros poblacionales, sino la forma de la distribución de la población. Entonces, por eso la definición dice, afirmación que se realiza sobre algún parámetro u otra característica de una población. Nosotros vamos a quedarnos acá, en un parámetro simplemente. Entonces, vamos a ver cómo se plantean las cosas. Por ejemplo, supongamos que un investigador quiere saber si hay evidencia para sostener la hipótesis de que la media de la población es igual a 50. Si tiene una población de lo que sea, imagínense cualquier población, y él dice, esa población tiene una media de 50. Pongo así abierto el ejemplo para no tener dólares, pesos. Entonces ponemos 50. Después veremos algún ejemplo más en particular. Esa es la afirmación. Entonces, hay alguien que afirma que la media de la población es 50. Esa afirmación, ¿y en qué consiste una prueba de hipótesis? En ver si la evidencia que yo tengo a través de una muestra apoya esa afirmación o la rechaza. O hay elementos con esa información de apoyar que la media es 50 o rechazarlo. Entonces, el esquema de una prueba de hipótesis arranca con la formulación de dos hipótesis. En este caso, la hipótesis nula afirma que la media de la población es 50. Entonces, nosotros, con una muestra tomada de la población, vamos a ver si con esa muestra podemos ver si hay evidencia para aceptar esta proposición o rechazarla. Y si la rechazamos es porque esta hipótesis que está acá, HA o hipótesis alterna, tiene mayor probabilidad de ser cierta. Entonces, en las pruebas de hipótesis siempre se plantean dos hipótesis. Una que se llama hipótesis nula y otra hipótesis alterna. Son contradictorias, no sé cómo decirlo, ¿no? Una se contradice con la otra, es decir, no me sale la palabra. Pero si esto es igual, esto tiene que ser distinto. Entonces, ¿excluyentes puede ser? ¿cómo? ¿Excluyentes puede ser?
Excluyente es sí, estamos cerca, pero más que nada excluyente sería la solución, digamos, la conclusión. O es esto o es esto. Pero son contrarias. Si acá dice igual, acá tiene que ser distinta. Si acá dice mayor o igual, acá tiene que ser menor. Si acá dice menor o igual, acá tiene que ser mayor. O sea, siempre van en sentido contrario. Entonces, la hipótesis alternativa en este caso especifica valores de mu que pueden ser mayores o menores a 50. Es decir, si nosotros decimos que la media es 50, ¿qué quiere decir esto? Esta hipótesis, que la media es o mayor a 50 o menor a 50. Entonces, la hipótesis alternativa especifica valores de mu que pueden ser mayores o menores, por eso, o menores a 50. Este esquema de prueba de hipótesis recibe el nombre de prueba de hipótesis bilateral. Después vamos a ver por qué se llama bilateral. Pero por el momento quedémonos con esto, ¿no? Como la hipótesis alternativa especifica valores mayores o menores a 50, se llama prueba de hipótesis bilateral. Otros esquemas son los que ponemos acá. Supongamos que el investigador dice, no, la media no es a 50, sino es mayor o igual a 50. Entonces, esa afirmación él la tendría que formular en la hipótesis nula. Y en la hipótesis alterna, como yo digo que son contrarias, tiene que formularla de esta manera. ¿Cómo la hipótesis alterna especifica valores menores a 50? Se llama prueba de hipótesis unilateral izquierda. Porque, digamos, los valores de la hipótesis alterna van hacia la izquierda de 50, si ustedes representan 50 en una recta real, digamos, hacia la izquierda de 50. Y el otro esquema es este que está acá. Ven que van en contrario. El investigador podría decir, miren, en realidad tengo sospechas o tengo la información de que la media es menor o igual a 50. Entonces, esa afirmación la tiene que plantear en la hipótesis nula y la hipótesis alterna tendría este sentido. Y esta se llama prueba de hipótesis unilateral derecha, porque está especificando valores de la media que son 50 o más hacia la derecha de la recta real. Después vamos a ver más claramente cómo se plantean las hipótesis y va a quedar un poco más claro por qué se llama unilateral derecha o unilateral izquierda. Pero ustedes tienen que saber que hay 3 esquemas de prueba de hipótesis: bilaterales y unilaterales. Izquierda en este caso y derecha en este caso. Después vamos a ver cómo se plantean las hipótesis. Esto que está en rojo es fundamental. Le pongo en rojo porque tienen que tenerlo en cuenta. Las hipótesis estadísticas, estamos refiriendo a hipótesis estadísticas, son proposiciones sobre alguna característica de una población, no de una muestra. De un parámetro poblacional, de la distribución de probabilidad de la población, siempre son características o propiedades de poblaciones, no de muestras. Por eso acá yo pongo mu mayor o igual a 50, no x raya mayor o igual a 50, no, siempre es mu, p, sigma cuadrado, especifica propiedades de poblaciones, no de muestras. Y como le dije, el procedimiento inferencial que conduce a una decisión sobre una hipótesis en particular recibe el nombre de prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es un procedimiento que me va a permitir o nos va a permitir a nosotros no rechazar esta hipótesis o rechazarla. Fíjense que no digo que sea verdadera o falsa. No la rechazo o la rechazo. No digo que sea. Vamos a ver por qué. Pero le puedo adelantar lo siguiente. Algo le puedo adelantar. Siempre vamos a trabajar con muestras. Es decir, para estar exactamente seguro de que, para estar seguro de que la media de una población es igual a 50, yo tendría que tomar todos los elementos de la población y calcular mu. Pero eso no se hace por razones de costo, de tiempo, etcétera, etcétera. Lo que se hace es tomar una muestra y con la información de la muestra se decide sobre alguna de las propiedades de las hipótesis. La rechazo, por lo tanto, acepto esta, o no la rechazo y la acepto.
Se toma una decisión. Ahora, cuando yo trabajo, ustedes trabajan con muestras, trabajan con información parcial, no con toda la información. Y pueden equivocarse. Es el riesgo que se corre al trabajar con muestras. Después vamos a aclarar mejor ese punto. Entonces, el procedimiento para aceptar o rechazar alguna de las hipótesis se llama prueba de hipótesis. Acá está, bueno, voy a dar un poquito la vuelta a la página, estaría explicado lo que le dije. Los procedimientos de prueba de hipótesis dependen del empleo de la información contenida en una muestra seleccionada de la población. Siempre vamos a trabajar con muestras. Y como trabajamos con información parcial, siempre corremos el riesgo de equivocarnos. Entonces, el procedimiento dice, si esta información, o sea, la información extraída de la muestra, es consistente con alguna de las hipótesis, no se la rechaza. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, después vamos a ver, afinar más la puntería, simplemente es... Profe, disculpe, ¿eso se refiere a que los parámetros van a ser muestrales? ¿Van a ser qué? ¿Muestrales de la muestra? No, el parámetro no es de la muestra, la media... Vos con la muestra calculás estadístico, X raya, P raya, S cuadrado. Los parámetros son parámetros. Son inamovibles, digamos, por lo menos. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es la edad promedio de todos los alumnos que están escuchando en este momento la clase? Es un parámetro, porque en el tiempo que estamos acá dando la clase, mu, digamos que 22 años, el promedio es inamovible, es un valor que no tiene. Después, si pasa el tiempo, con seguridad cambia, pero el parámetro es una característica de la población. Ahora, si en vez de entrevistarlo a todos los que están en este momento escuchando la clase, tomo una muestra y calculo X raya, eso es un estadístico. Y ese estadístico es el que vamos a utilizar nosotros para ver si la media tiene un determinado valor. ¿Entendiste? Sí, perfecto, gracias. Entonces, el procedimiento, como decíamos, todos los procedimientos de prueba de hipótesis dependen de una muestra tomada de la población. Entonces, si esta información que nosotros traemos de la muestra es consistente con alguna de las hipótesis, no se la rechaza. Sin embargo, si esta información no es consistente con alguna de las hipótesis, se la rechaza. A ver, ¿qué quiere decir eso? Tengo este par de hipótesis acá y quiero probar si esto es verdadero, lo que dice la hipótesis nula, no verdadero, sí. ¿Puedo aceptar lo que se dice acá o no? Entonces, tomo una muestra de la población y calculo lo que se llama un estadístico de prueba. Después vamos a ver cuál es. Si el valor del estadístico de prueba, digamos la media muestral, es cercano a 50, no rechazo la hipótesis nula. Le digo, tomo la muestra, vamos a hacerlo, a mí me gusta hacer un esquemita porque me parece que es lo más instructivo. Me voy a adelantar un poco, pero en aras de entender mejor lo que queremos decir. Supongamos que nuestro par de hipótesis diga lo siguiente. H0, la hipótesis nula, dice mu igual a 50. Y HA, mu distinto de 50. Eso es la hipótesis nula y alterna. Entonces, para poner a prueba esta hipótesis, ¿qué hago? Tomo una muestra de tamaño n de la población y con eso, ¿qué voy a calcular? X raya. Porque si voy a hacer una prueba de hipótesis sobre la media, no voy a utilizar la varianza o la proporción. Tomo su estimador, después vemos todo esto, su estimador natural que es la media muestral. Digamos que el valor de la media muestral, tomo un valor cualquiera, vamos a ponerle que su 0 es 49,99. Ese valor ahí. Este valor es muy parecido al que estamos poniendo en la hipótesis nula. Porque este otro me dice o es mayor a 50 o menor a 50. Es casi como que fuera 50. Entonces, aparentemente, vamos a ver después, este valor, 49,99, está más de acuerdo con la hipótesis nula que con la alterna. Entonces, este valor nos diría, bueno, hay elementos suficientes, al parecer, como para no rechazar la hipótesis nula. Entonces, eso es lo que dice acá, ¿no? Se toma la muestra. Si la información es con el que se toma de la muestra es consistente con alguna de las hipótesis, no se la rechaza.
Sin embargo, si la información no es consistente con alguna de las hipótesis, se la rechaza. Si, por ejemplo, tomamos la muestra y encontramos un valor de x0, estoy tirando valores al voleo, ¿no? Pero para que ustedes sepan, igual a, digamos, 25. Y este valor es bastante diferente a 50. Estaría más de acuerdo con, es más consistente, está más cercano a lo que dice la hipótesis alterna que la nula. Entonces, hay que ver qué valor obtenemos del estadístico de prueba. Es lo que dice acá. Si la información es consistente con alguna de las hipótesis, no se la rechaza, caso contrario, se la rechaza. Y acá viene, que tendría que haberlo puesto en rojo y lo puse así nomás. Debe siempre tenerse presente que la verdad o falsedad de una hipótesis en particular nunca puede conocerse con certidumbre, a menos que pueda examinarse toda la población. Si yo digo la media de la edad de los alumnos que están escuchando en este momento la clase es de 22 años, ¿cómo puedo calcular ese MU? ¿Cómo debo calcular? Entrevistarlo a cada uno de ustedes, preguntarle la edad y calcular la media. MU sería en este caso porque ustedes son mi población. Ahora, como lo hago eso y trabajo con una muestra, vamos a tener algunos errores, pero esto es lo importante que deben tener. La única forma que yo tengo de saber, o que el investigador tiene de saber si la media es 50, es entrevistar o sacar información de toda la población. Usualmente esto es imposible para muchas situaciones parte. Por lo tanto, todos los procedimientos de prueba de hipótesis se deben desarrollar teniendo en cuenta la posibilidad de llegar a una conclusión equivocada. Así como la decisión la voy a tomar con una muestra, puedo rechazar una hipótesis nula cuando no debería haberla rechazado, o puedo aceptarla cuando debería haberla rechazado. Porque trabajo no con toda la información, sino con parte de la información. Esto es importantísimo. Esto que te acabo de decir acá es importante. Primero, nunca se sabe, a menos si la hipótesis nula es verdadera o la hipótesis alterna es verdadera, al menos que se entreviste a todos los elementos o se levante información de todas las unidades observacionales de la población. Eso por razones de costo, tiempo, no se puede hacer. Se lo hace con una muestra, se rechaza o no se rechaza las hipótesis. Y por lo tanto, como trabajamos con información parcial, hay que tener en cuenta que siempre podemos equivocarnos. Todo esto lo vamos a volver a repetir, pero ya vamos a avanzar. La estructura de cualquiera de las, aparte de plantearse las hipótesis, la estructura de cualquier prueba de hipótesis es la siguiente. La hipótesis nula es la hipótesis que desea probarse, ver si se puede rechazar o no. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra muestra. Vamos a suponer que tenemos acá. Con la muestra que yo tome, N, y con el estadístico que yo calcule, lo que voy a tratar es ver si puedo rechazar esta hipótesis. Siempre como que se le apunta a la hipótesis nula para ver si la puedo aceptar o la tengo que rechazar. Si rechazo la hipótesis nula, debo aceptar la hipótesis alterna. Aceptar, no digo que sea verdadera. Entonces, en la estructura de las pruebas de hipótesis que nosotros vamos a ver, la hipótesis nula es la hipótesis que desea probarse, a ver si se la puede rechazar o no. El rechazo de la hipótesis nula siempre conduce a la aceptación de la hipótesis alternativa. Si rechazo una, tengo que quedarme con la otra. Y esto es importante. Ya le va dando una información de cómo plantear la hipótesis. En las pruebas de hipótesis, en la hipótesis nula siempre aparece el signo de la igualdad. Igual, menor o igual o mayor o igual. Fíjense los esquemas que yo les mostré anteriormente. Era menor o igual, mayor o igual o igual. Siempre en la hipótesis nula aparece el signo igual. Mayor o igual, menor o igual o igual. Bien, y esto es una prueba de hipótesis, lo que ya dijimos anteriormente. El procedimiento de prueba de hipótesis consiste en tomar una muestra de la población y a través de un estadístico que se llama estadístico de prueba, decidir sobre la hipótesis nula. Tomar una decisión sobre la hipótesis nula. ¿La acepto o no la acepto? Siempre le apuntamos a la hipótesis nula.
Bueno, y vamos a dejar acá. Vamos a dejar, pues si acá ya nos metemos en los errores, tenemos que empezar a calcular probabilidades. Sí, vamos a dejar acá. De todas maneras avanzamos lo suficiente. Ya la próxima clase de teoría hacemos un repaso de esto y nos metemos ya a ver cómo se prueban las hipótesis, por lo menos para la media. Profe, disculpe, Sí, ¿esta sí. presentación con las filminas está disponible en el aula? No, yo la filmina no la levanto porque prefiero que vayan a los libros, chicos. O sea, con el apunte, los libros tienen, pues yo lo que hago, ¿sabe qué es? Copio, si tomo parte de la información y la copio acá, ustedes cuando vean ¿cómo se llama? El apunte van a ver que, dejar de presentar, a ver un poquito, un segundito. Cuando ustedes vean el apunte van a ver que todo lo que puse en la filmina lo saqué de ahí. Pero no, tiene algunos errores, estoy medio sin tiempo de corregir y entonces prefiero que vaya sin errores, ¿no? Así que la filmina lo subimos y el apunte que eso lo estoy corrigiendo algunas cosas y lo van a tener a más tardar el principio de la semana que viene. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en la próxima teoría. Le vamos a avisar cuando tenemos teoría. Hoy es miércoles, bueno, mañana, el viernes hay teoría, práctica seguro. Y creo que el lunes vamos a seguir con la teoría sobre el tema de pruebas de hipótesis. ¿De acuerdo? Bueno. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hasta luego, nos vemos.